Hola a todos y bienvenidos a Casos Reales, el proyecto de Economies and Juris en el que explicamos procedimientos en vivo que han sido llevados por letrados. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo León, especialista en Derecho Penal en Vilches Abogados. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar hoy de un caso penal, de una absolución de delito de coacciones, alegando un trastorno paranoide. Coméntanos un poco qué fue lo que pasó, cuáles son los hechos de este caso. Pues miren, nosotros teníamos un cliente que estaba siendo acusado de un delito leve de coacciones. Los hechos básicamente es que nuestro cliente y los contrarios eran vecinos del mismo inmueble. Los denunciantes alegaban que nuestro cliente en continuas ocasiones subía al domicilio de los denunciantes, tocando el timbre a altas horas de la madrugada, vigilándoles por las diferentes estancias del edificio, impidiéndoles salir de casa, generando una serie de temores en los denunciantes. Y en concreto nuestro cliente les pedía explicaciones de la ruptura con su pareja sentimental. Les decía, por ejemplo, que tenían secuestrado a su expareja, generando todo esto una situación de intranquilidad y de cierto conflicto vecinal. La situación se enconó tanto que las denunciantes decidieron llamar a la policía se personó en el edificio, tomó declaraciones a ambas partes y, viendo la situación que se estaba dando, se llevó detenido a nuestro cliente. Posteriormente, y luego de una declaración ante la policía, nuestro cliente quedó en libertad. Y ya directamente, y como estábamos en un caso de juicio leve, se les citó para un juicio. En el juicio las partes eran muy claras. Las denunciantes alegaban que se estaban viendo coaccionadas por la actitud que había llevado a cabo nuestro cliente, impidiéndoles el normal desarrollo de su vida diaria. Pues como decimos, alegaban que les estaba vigilando, que no les permitía salir de casa por el miedo que les generaba esa situación. Nuestra teoría era muy clara. Teníamos que demostrar, primero, que no se daban los elementos del tipo objetivo del delito de coacciones, es decir, que no había habido una actitud agresiva y que nuestro cliente en ningún caso había perturbado la vida diaria de esas denunciantes, y además alegábamos en el ámbito del tipo subjetivo, es decir, del dolo, de la intención de llevar a cabo esas actuaciones, que nuestro cliente en el momento de los hechos se encontraba bajo los efectos de una serie de sustancias estupefacientes. Para apoyar nuestra teoría, aportamos en el acto del juicio una denuncia que había presentado nuestro cliente, en el cual se demostraba que lo que estaba haciendo no era inventarse los hechos, sino que realmente consideraba que las denunciantes tenían secuestrada a su pareja. Aportamos también un informe del área de psiquiatría, en el que se demostraba que nuestro cliente había sido diagnosticado de un trastorno paranoide por abuso excesivo de sustancias estupefacientes, y además aportamos el tratamiento psiquiátrico posterior. Y eso es un poco los hechos y cuáles eran las posiciones en el juicio. Entrando un poco más a fondo en en todo lo que concierne al brote psicótico y al dolo, ¿podrías explicarnos un poco qué características tiene este tipo de trastorno y qué efectos tiene a nivel legal? Pues mira, jurídicamente, para ser condenado por una serie de hechos delictivos, no solo vale con que esos hechos se hayan producido, sino que se requiere que el autor de esos hechos, en este caso nuestro cliente, tuviera intención, tuviera el famoso dolo penal, es decir, la intención de llevar a cabo esos hechos. Nosotros, con el informe del área de psiquiatría, demostrábamos que nuestro cliente, aunque pudiera haber llevado a cabo los hechos, no los llevó a cabo de forma voluntaria, sino preso de las consecuencias médicas de ese trastorno paranoide que tenía diagnosticado. Aquí la clave era que los hechos se habían producido en el mes de julio del 2023 y el informe de psiquiatría era de fecha septiembre del 2023. Luego teníamos un problema, teníamos un informe médico posterior a los hechos. La clave procesal de este juicio fue demostrar con las preguntas a las denunciantes y las preguntas
a nuestro cliente que estaba acusado, intentar demostrar que en el momento en el que sucedieron los hechos, nuestro cliente ya estaba afectado por ese trastorno paranoide. ¿Cómo conseguimos demostrar eso? Bueno, pues las denunciantes en su declaración y en su denuncia dijeron que cuando nuestro cliente supuestamente subía a su domicilio tenía un discurso incoherente. Decían en concreto que parecía que estaba mal de la cabeza. Nosotros le preguntamos a nuestro cliente si en el momento de los hechos tenía un abuso excesivo de sustancias estupefacientes. ¿Por qué? Porque era lo que se recogía en el informe psiquiátrico. Con esta situación y apoyados en el informe psiquiátrico, nosotros dijimos y conseguimos acreditar que en el momento de los hechos efectivamente nuestro cliente estaba afectado por ese trastorno paranoide y que por lo tanto no había una intención de menoscabar la vida diaria, no había un dolo de coaccionar a esas vecinas. Entiendo también que aparte de demostrar o de justificar esto en la ausencia de este dolo por el trastorno, me gustaría saber también otro tipo de fundamentaciones que se pudiesen utilizar para este tipo de casos. Si no hubiéramos tenido ese informe psiquiátrico que a nosotros nos vino muy bien, en lo que hay que centrarse es en la segunda parte del elemento objetivo. Es decir, en la segunda parte de los hechos. Los hechos se pueden haber llevado a cabo, pero el artículo 172.3 del Código Penal exige que en el caso del delito de coacciones, esas coacciones hayan hecho alterar la vida diaria y cotidiana de, en este caso, las denunciantes. Existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que no basta con que esos hechos hayan provocado un cierto temor, en este caso en las denunciantes, sino que esas denunciantes tienen que acreditar que se ha producido una alteración en la vida cotidiana. Por ejemplo, que no han podido ir de forma habitual y normal a su trabajo, que no han podido salir a hacer la compra o que no han podido salir al gimnasio. Eso es otra parte del delito que en este caso no se daba y también, es decir, nosotros acreditábamos que, oye, no se dan esas circunstancias del elemento objetivo y por lo tanto no podemos estar en el delito. Y en todo caso, y aunque se dieran, nuestro cliente no estaba actuando de forma intencionada, sino que estaba preso, como decíamos, de las consecuencias médicas de este brote psicótico. Me gustaría también hablar un poco de la solicitud que se le realiza sobre la absolución. Es decir, a veces tendemos a pensar que pedir la absolución es un poco grande. No sé si a lo mejor en la estrategia llevasteis otro tipo de fundamentación o de interés. Pues efectivamente, al tener un informe médico que decía que nuestro cliente tenía un trastorno psiquiátrico, un trastorno paranoide, nosotros pedíamos la absolución en un primer momento. Para el caso de que esa absolución no se nos concediera, lo que pedíamos era la eximente, alegando efectivamente este trastorno psiquiátrico por abuso excesivo de sustancias estupefacientes. Y en su defecto, y el caso de que no se nos concediese esa eximente, se nos concediese una atenuante. ¿La eximente cómo funciona? Efectivamente has cometido los hechos, pero has cometido los hechos bajo un estado de alteración psiquiátrica que te hace no ser responsable penalmente de esos hechos. La atenuante, en cambio, dice que has cometido los hechos, estabas bajo abuso de esas sustancias, pero tenías cierto conocimiento de qué es lo que estabas llevando a cabo. La eximente te exime propiamente de la responsabilidad penal, la atenuante te reduce la pena. En este caso no hizo falta que se aplicasen la eximente y en su defecto la atenuante porque directamente su señoría entendió que no se daba el elemento subjetivo y que por lo tanto no había intención de coaccionar, y eso fue lo que recogió efectivamente la sentencia y por lo que se dictó una sentencia absolutoria para nuestro cliente. Justo te quería preguntar un poco que nos trasladases la resolución, ¿no? ¿Qué efectos conllevaba y tal? La solución, las costas, un poco comentar eso. En este caso, el delito leve de coacciones llevaba aparejado una pena de multa. Cuando estamos en delito leve, lo importante no es tanto la pena que lleva aparejada esa condena, sino intentar evitar que en el historial de nuestro cliente no figure un antecedente penal que tenga que estar luego un tiempo esperando para poder cancelarlo. La sentencia efectivamente recogía todos nuestros argumentos, decía que podrían haberse llevado a cabo una serie de hechos, aunque no quedaron
acreditados en el acto del juicio y que en cualquier caso, en el momento de los hechos, nuestro cliente no actuó de forma voluntaria y por lo tanto penalmente no queda otra solución que la absolución. No se condenó en costas a nuestro cliente, tampoco a la parte denunciante, las costas se declararon de oficio y nuestro cliente efectivamente ha quedado absuelto, no habiendo sido recurrida la sentencia posteriormente por la parte denunciante. Muy interesante. Bueno, quería terminar también preguntándote qué le recomiendas a alguien que esté en tu misma posición o en la misma posición de un abogado que se enfrenta a un caso de coacciones con este tipo de trastornos, etcétera. Pues yo el consejo que siempre doy es que cuando estamos en un caso penal, en este caso con un atestado policial, lo que hay que hacer es leer el atestado con sumo detalle. No creer o no dar por sentado que lo que se recoge en ese atestado o en una denuncia es lo cierto. Hay que ir al detalle, analizar el caso con cierta perspectiva para poder llegar al quid de la cuestión, como yo siempre digo, analizar el caso y llegar a dónde puede estar la solución. En este caso entendíamos que como las clientes ya decían que el discurso de nuestro cliente no era coherente, teníamos claro que ese era el punto de los hechos. Posteriormente, con el informe de psiquiatría, teníamos claro que ahí era donde debíamos hacer hincapié. Pero mi consejo es, en los casos penales, analizar el caso siempre con un poco de perspectiva. Tener en cuenta que posiblemente ni la versión de los denunciantes ni la versión de los denunciados sea cierta al 100% y que hay que encontrar una verdad entre medias. Pero sobre todo, analizar el caso al detalle y con cierta perspectiva que nos permita no centrarnos tanto a lo mejor en un detalle concreto, sino ver la situación desde un punto de vista global y a partir de ahí establecer una estrategia procesal penal, evidentemente. Pues muchísimas gracias por la explicación del caso, la verdad es que es muy interesante. Como siempre tenéis toda la documentación del caso en nuestra base de datos y os espero en el próximo programa de Casos Reales.